A ver, la siguiente pregunta, esta salió con enorme fuerza en Valencia. Es la cuestión de, bueno, somos conscientes de que el sistema no trata a todo el mundo por igual, que hay inequidades en el reparto y algunas comunidades llevan tiempo sufriéndolas. Y entonces está la cuestión de si retroactivamente les deberíamos perdonar alguna parte de la deuda que refleje esa infrafinanciación. No. Yo estoy contigo, pero la contrapartida, yo creo que todos somos conscientes de ello. Lo que pasa es que algunos damos más peso a esto y otros dan más peso a la otra parte, es que esto exacerbaría hasta el casi infinito los enormes problemas de riesgo moral que ya tiene el sistema, ¿no? Todo el mundo está acostumbrado a que luego lo salven, y además lo salvamos retroactivamente, acumulado durante los últimos, no sé si desde Viriato o desde el 82, pero bueno, esto haría las cosas mucho más difíciles. O sea que entiendo que casi todos somos conscientes de los dos lados, pero claro, el peso que le ponemos cada uno a esto es distinto. Yo no perdonaría a nadie ni un duro. Creo que ya hemos perdonado lo suficiente y la mala costumbre es muy difícil de perder. Habría que empezar a disciplinar. Pero hay gente que... Paco, sigue. Bueno, lo primero que voy a hacer es objetar la introducción, ¿no? Porque en la introducción hay dos elementos, ¿no? Uno, este paréntesis de Ignacio diciendo desde Viriato, como diciendo, es como, pero ¿de qué locuras estamos hablando, no? Y Ángel, que se apunta al carro y dice, esto exacerbaría hasta límites extremos el problema de riesgo moral, ¿no? Vale, claro, que no es la mía, obviamente. Vamos a ver. En Sevilla, Luis Ángel Hierro también hizo una mención a esta cuestión y yo dije lo primero que quiero decir, ¿no? Esto no va con que uno sea un profesional que no entienda los problemas de riesgo moral, ¿eh? No va solo con eso. Yo también los entiendo, ¿no? Es decir, yo también sé que en las condonaciones de deuda hay problemas, ¿no? Lo que no creo es que sean los únicos problemas a considerar, y de eso se trata, de considerar también los otros problemas. Por ejemplo, efectivamente, si pensamos en determinadas comunidades, y aquí también podría decir, perdonadme que ahora hable como si viniera de la Comunidad Valenciana, ¿no? Pero claro, es decir, echar mano también de la ironía, ¿no? Es decir, o de otras. Entonces, bueno, si durante décadas se reconoce, ahora más que antes, durante algún tiempo ni siquiera se reconocía que había problemas de diseño del modelo, pero se decía ahora no toca, pues entonces lo que ha sucedido desde entonces es con eso que pasa, ¿no? Da lo mismo, es decir, yo insistiré en el diagnóstico del caso de la Comunidad Valenciana. Tiene más deuda que nadie en porcentaje de PIB, a pesar de haber gastado menos que la media permanentemente. Por tanto, no es lo mismo tener más deuda, no miremos ahora los ingresos solo, no es lo mismo el diagnóstico cuando se tiene más deuda a pesar de gastar menos que por gastar más. Punto número uno. Y por consiguiente, yo creo que esto también hay que colocarlo al lado del riesgo moral. Punto número dos. Yo creo que hay una segunda cuestión, que es la valoración de... Ahora ya olvidemos la Comunidad Valenciana o alguna otra, ¿no? La valoración del crecimiento de la deuda de las comunidades que se ha producido en los años siguientes a la aprobación del actual modelo, que coincide con una sorpresa fiscal relativa cuando se aprobó el actual modelo, porque la caída de los ingresos ya había comenzado a producirse en el año 2008 y en el año 2009, el modelo se aprueba el 28 de diciembre de 2009, ¿no? Y que el diseño del modelo ignora, porque la exposición de motivos sigue hablando de este modelo proporcionará mejoras de los recursos para servir al estado de bienestar, etcétera. Y los anticipos presupuestarios basados en los ejercicios de 2008 y 2009 llegan a las comunidades como si esto no estuviera pasando, porque el presupuesto estaba hecho como estaba hecho, y
Por tanto, esto conduce a un segundo elemento a considerar. ¿Cómo? Claro. Sí, sí. Entonces, esto debe tener algún papel en la valoración del endeudamiento acumulado por las comunidades. El diseño del modelo. Y tercera cuestión. Este asunto debe valorarse desde el punto de vista de la viabilidad financiera a corto, medio y largo plazo de las comunidades, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque me parece que también hay que considerarlo, ¿no? Si le preguntáramos a un organismo internacional sobre cómo abordar esta cuestión, seguramente lo que diría, oiga, antes de hablar de financiar las insuficiencias, hablemos del saneamiento necesario para que después esto sea viable, para que en algún momento las comunidades puedan volver al mercado y financiarse y vuelvan a operar los mecanismos que deben operar, que por supuesto yo creo que deben operar desde el punto de vista de la responsabilidad en la conducta financiera de los gobiernos, ¿no? Un poco abundar efectivamente en la reflexión de Paco. Nosotros cuando hemos abordado el modelo de financiación, al principio teníamos claro que teníamos que meter la costelera a esta cuestión, porque evidentemente hay una situación desigual. La pregunta es si lo mezclamos directamente con el modelo de financiación o lo tratamos como una cuestión colateral que se aborde al final o paralelamente o de alguna otra manera, sin meterlo en la costelera clara de las variables del modelo, que probablemente enredaría porque la situación es muy asimétrica y sería dificultoso. Por lo tanto, nosotros propondríamos abordar el modelo de financiación, necesidades de gasto, nivelación total, por cierto, etcétera, y después abordaríamos este asunto en paralelo, ¿no? Porque no se puede obviar. La cuestión sería dilucidar este endeudamiento asimétrico de las comunidades, cuánto proviene de una infrafinanciación o cuánto proviene de otras cuestiones. Ese es un tema que tampoco podríamos obviar. No todo, en todas, es una causa directa de la infrafinanciación. ¿Entendemos? Ese análisis al menos habría que aproximarlo y evidentemente tratarlo, porque estoy de acuerdo con Paco que nos estamos jugando la suficiencia en el medio y en el largo, la suficiencia financiera, la sostenibilidad financiera de determinadas comunidades autónomas, con lo cual es algo que nos interesa al conjunto del Estado, no ya individualmente a las comunidades. Y no comparto lo del riesgo moral, no lo comparto porque consultadas las agencias de rating, que nosotros cuando nos sentamos con ellas tenemos la curiosidad, bueno, como todos sabéis, cuando entramos las comunidades en FLA, las agencias de rating a priori lo consideraban positivo, en cuanto entramos lo consideraron negativo. Andalucía tuvo una caída en una de las agencias de 2 puntos por entrar en FLA, cuando bueno, pues realmente no había otras alternativas. Han estado tranquilas cuando han pensado que estábamos soportadas claramente por el Estado o todas las comunidades con el endeudamiento. Sin embargo, ahora cuando les pregunta, oye, ¿sería un rescate? No, sería positivo, porque permitiría que las comunidades volvieran a salir a los mercados. Probablemente. Dejaría a las comunidades, el volumen de endeudamiento total no varía, el volumen de endeudamiento existe a nivel nacional. Es la composición y la distribución del endeudamiento lo que ahora mismo es diferente. Entonces, esa sensación de rescate no es tal, es una sensación positiva hacia las comunidades que nivelaría y permitiría volver a una situación equilibrada o por lo menos más racional, que sería la salida a los mercados en comunidades como la nuestra, que hemos estado siempre, ¿no? Y que ahora habría que definir una transición que volviera a permitir esa situación. Perdón, es que Inés Bardón, soy la secretaria general de Finanzas en la Junta de Andalucía, la Consejería de Hacienda. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una es la deuda global de las comunidades autónomas y otro lo de las infrafinanciadas, ¿no? Sobre las infrafinanciadas, yo no creo que habría problema de riesgo moral, porque sería una vez en función de lo pasado, salvo que fueras a crear expectativas de que vas a repetir gracia, ¿no? Pero, a ver,
¿quién está infrafinanciado? ¿Quién decide quién ha sido infrafinanciado en el pasado? Claro, uno puede decir una cosa y otro puede decir otra cosa. Segundo, infrafinanciado ¿en relación a qué? Pues claro, si hablamos del gasto per cápita, que yo sepa, el criterio de financiación de las comunidades autónomas nunca ha sido la población. Ha sido un índice de necesidad chapucero y mal medido, pero ha sido eso. ¿Qué pasa con las sobrefinanciadas? Pues porque le vuelvan el dinero también. ¿O esas no? Ah, no. A ver, ¿y las que tienen otros agravios? Porque aquí hay quien te dice que le deben dinero de no sé qué. Vamos a empezar con una lista de deudas históricas, tienen todos. Entonces, a ver, no me parece ni aceptable, ni operativo, ni ético venir ahora diciendo que te deben dinero por un sistema que aceptaste, que has vivido con él, utilizando un criterio diferente al que se utilizó para distribuir el dinero. Porque tú dices que está infrafinanciado, ¿por qué no lo dijiste en su momento? ¿Por qué no lo esto? Ahora no me puedes decir, es que hace 20 años, claro, me disteis poco dinero. Sinceramente, a mí no me parece ni razonable ni ético. Eso sobre la cuestión de las infrafinanciadas y sobre la cuestión general de la deuda de las comunidades autónomas. A ver, es verdad que tienen deuda, pero vamos a ver, si comparamos la deuda de las comunidades autónomas en comparación a su capacidad de ingresos con la deuda del Estado en comparación a su capacidad de ingresos, es juego de niños. Porque si quitas la seguridad social, el Estado es el 20% del gasto público de este país. Si las comunidades autónomas son el 30%. Es verdad, tiene la mitad del IRPF. Es verdad que habría que ordenar todo eso. Pero bueno, a ver, y eso sí que eso sí que tendría un efecto de riesgo moral, porque si lo has hecho una vez que has endeudado mucho, ahí sí que, como diría Javier Suárez Pandillo, esto sería el efecto Sasuna puro. O sea, el que se ha comportado bien, el que ha procurado no endeudarse demasiado, ahora mira, a ese no le perdonan nada. El que ha ido por ahí, y yo no voy a hacer el chiste fácil de que, a ver, habrá gastado menos per cápita Valencia, pero hay que ver en qué se lo ha gastado, en Fórmulas 1 y en miles de cosas, pero bueno, esa es otra historia. A ver, tengo el encargo expreso de Luis Ángel que diga que él está en contra de esto. O sea que me ha dicho, tienes que decir lo que me voy al AVE y tienes que... Entonces, lo digo, que conste que he dicho que él está totalmente en contra de esta idea. Y tomo la idea de Zubiri de colocar esto así, que es una forma de hablar mucho más práctica. A ver, yo querría, sobre esto me extiendo un minuto, bueno, más de 3 minutos. Me parece que la cuestión de riesgo moral obviamente existe, pero antes de plantearnos si se debe reestructurar la deuda de las comunidades autónomas o no, yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo y cuándo vamos a acabar con los mecanismos de financiación del Estado a las comunidades autónomas? Esta es la primera pregunta. Pues ahí contestamos en Sagaro. Había que cerrarlo. Exacto. Entonces, esto lo contestamos en Sagaro, pero creo que hay que recordarlo aquí al hablar de esto, porque esta es la primera cuestión. Cerrar, acabar con esto, de qué manera acabamos, en qué plazos, porque el objetivo debe ser, como os he dicho, que las comunidades autónomas vuelvan al mercado. Esto tenemos que conseguir eso. O sea, en eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Yo creo que primero haciendo un plan de cierre del FLA y de los demás mecanismos, que seguramente tendrá que ser como con metadona, como cuando te quitas de la heroína necesitas un tiempo. Y evidentemente tiene que ver con el sistema de financiación, porque los mecanismos de financiación del Estado han vaciado de contenido el sistema de financiación autonómica. Totalmente. O sea que ahora hay un señor, no sé muy bien quién, que reparte dinero con criterios que no conocemos. Mucho dinero, que se supone que es liquidez, pero no es solo liquidez. Entonces, esta es la primera cuestión. Y a mí me parece que la segunda cuestión no es preguntarnos si se debe o no reestructurar la deuda, sino diseñar un nuevo sistema de financiación y de reglas fiscales. O mantener la que tenemos o mejorarla, pero estos son dos patas que van juntas. La regla fiscal y el sistema de financiación. Suponiendo que ya el Estado no lo va a vaciar de contenido con mecanismos de financiación. Y cuando hayamos hecho esto, estas dos cosas, después, en eso estoy de acuerdo, Inés, quizá debemos plantearnos cómo devolvemos a las comunidades autónomas
al mercado. O sea que las comunidades autónomas que ahora tienen hasta el 70% de su deuda en manos del Gobierno central, si esto lo dejamos de hacer, seguirán teniendo por un tiempo mucho dinero, digamos, mucha deuda con el Estado, pero el Estado puede seguir dándoles toda la carencia que le está dando ahora. Ahora es carencia y sin interés. Bueno, no sé si este año se está pagando algo de interés. Este año ya se está pagando un poco. Bueno, muy poco interés, ¿no? Pero digamos que la deuda, la parte que es con el Estado ya está perdonada, porque no se devuelve. Ya está de facto perdonada. Bueno, no se devuelve. No se devuelve porque cada año se aprueba una norma que dice que este año que vence los préstamos cuyo periodo de carencia se acaba, se prorroga un año. Entonces, mientras eso no se cambie, está de hecho, la deuda no se está devolviendo. Entonces, no, es así. ¿Cómo? Se debe, pero no se devuelve. ¿Eso es lo que quiero decir? ¿Se devuelve ahora? ¿Estamos de acuerdo en que no se devuelve? Desde el año 2012 no se devuelve nada. No se devuelve nada. Es como dicen los americanos, no, yo no. No, yo no. Bueno, bien. Pero digo que como primer paso no hay urgencia, puesto que no se está devolviendo, no hay necesidad de la que tiene con el Estado, me refiero. Lo que quería decir por último es que después habrá que resolver un problema territorial. Yo cuando en alguna conversación con el consejero de Hacienda de Aragón, cuando entró en el puesto, decía, oye, me preguntaba mi opinión sobre la situación y decía, lo peor de esto es el FLA. Y cada vez me decía, no, el FLA, que no me lo quiten hasta que yo no tenga el 70% de mi deuda como los demás. Claro, independientemente de la deuda total, el reparto interno, porque supongo que cuando estáis pensando en reestructurar la deuda o condonarla, estamos pensando en la parte que el Estado tiene con las comunidades autónomas, no que además reduzca el tal. Entonces, no me parecería mal, estoy de acuerdo, Paco, que todo este proceso acabe con una cierta igualación del ratio de deuda. Si al final, y eso es verdad que puede ayudar, la diferencia que hay entre comunidades autónomas, pues puede ayudar. Pero yo creo que esto es lo último, es lo último que quería decir. Mi opinión, condonación de parte de la deuda para las comunidades peor financiadas, no. Mi opinión es totalmente contraria. No por razones de riesgo moral, sino por una razón sencilla de compromiso de un gobierno con los acuerdos que ha tomado. Que generaron una financiación determinada. Lo que no puede ser es que luego no te sale bien y pretendas cambiarla. Y que pretendamos cambiarlos desde criterios externos a los que se tomaron, a los que se adoptaron en su momento para decidir esa financiación. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no, es complicado. Yo no sabría decir, o quizás sí sabría decirlo desde fuera, pero no desde dentro cuando se decidió la financiación, que una esté peor financiada que otra. Ahora bien, condonación de parte de la deuda como instrumento de financiación en la reforma del sistema, sí. Sí, pero no para las que han estado mal financiadas, sino como un elemento más para asegurar los objetivos que se determinen con el nuevo modelo de financiación. Eso quiere decir, creo, si te he entendido bien, Alain, que no creo que la solución sea igualar ratios de deuda, sino en función de los ingresos adicionales que necesite cada comunidad para alcanzar los objetivos del nuevo sistema. Eso puede determinar una condonación, seguramente determinaría una condonación diferente de la deuda. Esa es mi posición. María Antonia había pedido también. Sí, bueno, a ver, se han dicho muchas cosas y voy a ser muy breve. Creo que si el déficit ha estado mal repartido probablemente durante esta gran recesión, es decir, a ver, las comunidades autónomas, claro que aceptaron el modelo
pero aceptar el modelo, porque ¿qué remedio te queda cuando se aprueba un modelo de financiación? Es muy difícil no... Si dices que no te quedas fuera, pierdes todo lo que puso el Estado de más. O sea, esto políticamente es muy difícil, y después nadie podía prever la brutalidad de la gran recesión. O sea que lo que es verdad es que ha habido una financiación relativa entre comunidades autónomas, que algunas están subfinanciadas en respecto a otras. Esto es hemos criticado todos, el modelo actual no es ningún descubrimiento, y después parece que hay que acabar de demostrarlo, y con mucho cuidado, pero que también ha habido una subfinanciación absoluta de las comunidades autónomas con respecto a la administración del Estado, y un mal reparto del déficit, y como consecuencia un mal reparto de la deuda. Si este diagnóstico es cierto, y yo me apoyo en algunos números del IBI, entre otras cosas, para decir todo esto, entonces efectivamente tendría sentido todo ello dentro del marco que ha dicho Alain, que me parece muy bien. Primero, dar los pasos para que esto no sea una cosa que se vuelva a repetir al cabo de 2 años y todo esto. Habría que hacer algo así. Habría que encontrar una solución para un problema de no viabilidad, y de que el objetivo, después de cerrar el FLY, de todo esto, es acceder a los mercados. Todo esto es muy bonito, pero no pasará si no hay una rebaja de la deuda autonómica, que siempre, y para evitar temas de riesgo moral, tendría que estar relacionada con unos criterios bastante objetivos de subfinanciación absoluta y relativa, y no que todos quedasen con la misma deuda al final. Ahora, todos la tendrían un poco más rebajada, esto imagino que sí. Sí, una cosa muy rápida. Yo creo que hablar de riesgo moral en una situación como la actual, en la que la indisciplina fiscal está generalizada en los distintos niveles de gobierno, las corporaciones locales tienen otra historia, pues no me resulta un poco chocante. Y en segundo lugar, una cuestión que en apariencia es secundaria, pero estábamos pensando en esta especie de Frankenstein entre el sistema de financiación, este FEDER español y tal. Oye, en las reformas de los modelos de financiación anteriores siempre ha llegado el Estado y ha puesto dinero. En este momento el Estado tiene dificultades para poner dinero encima de la mesa. Es una cuestión evidentemente práctica, es una cuestión evidentemente de eficacia del acuerdo. Con la seguridad social como está, y con los requisitos de sostenibilidad financiera que nos exige Europa, creo que una forma indirecta, implícita de poner dinero es una asunción asimétrica, diferenciada, condicionada, con todos los repartos, equidades horizontales a tener en cuenta si es posible, pero pensar en esta dirección. Eduardo, ¿no? Sí. Nosotros habitualmente nos referimos a todos los sistemas de financiación actual, no el sistema de financiación autonómica, lo que llamamos nosotros la financiación de emergencia. Es decir, todos los FLA, todos los fondos extraordinarios que se han puesto en marcha para paliar un problema de acceso a los mercados y financiación. A ese tipo de financiación de emergencia, que nosotros suscribimos la caracterización arbitraria y discrecional que ha tenido y sigue teniendo, tanto en plazos como en tipos, porque se da la paradoja de que hay muchas comunidades autónomas que están obteniendo planes de fondos financieros a tipos con 300 puntos básicos por encima del Euribor. Y además durante 10 o 15 años. Entonces hay muchos municipios que tienen planes de ajuste con fondos financieros de emergencia, que prácticamente está intervenido esos municipios durante 20 años, con unos requisitos y unos condicionantes absolutamente leoninos. Todo eso hace referencia al tema de financiación que llamamos nosotros de emergencia. Y evidentemente eso en nuestra opinión tenemos que revisarlo. Es decir, para nosotros políticamente tenemos que entrar en ese tema. Que forma parte de esa revisión una condonación, y que esa condonación podría ser, como dice María Antonia, como un mecanismo, como un incentivo para aceptar simultáneamente la reforma del sistema de financiación estable y estructural de las comunidades autónomas. Bueno, a la oportunidad política del momento habrá que ver cómo. Lo de la condonación a nosotros nos suena bien. Evidentemente las palabras generan emoción, claro.
Sin duda alguna, Ángel. No te preocupes no vamos, nosotros por nuestra parte no vamos a emplear tiempo en costes de transacción. Vamos a ser muy claros y muy transparentes. Ahora, condonación sin más, sin condiciones, pues es evidente que no. ¿Por qué? Porque hace falta, como decía ella, ¿tu nombre era, perdona? Inés, hace falta evidentemente distinguir cuál es la estructura y el origen de eso. Dice, bueno, ahí tampoco nos vamos a poner de acuerdo, porque yo sé que rápidamente Ángel, te acabo de conocer, te he visto, pero rápidamente vas a poner las cautelas metodológicas, analíticas, para poder diferenciar qué orígenes tienen en la deuda. Vale. Pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, no es de recibo para nosotros y tiene el ratio más bajo de todas las comunidades autónomas PIB-deuda. Claro, que recurrentemente lleva años jugando a la competencia fiscal. Entonces, recurrentemente pega agujeros de 800, 900, 3.000 millones que, ¿cómo los cubre? Pues muy sencillo, con recursos a la deuda. Entonces, evidentemente tendremos que distinguir qué origen tienen esas deudas. Y luego, bueno, con esto es suficiente. Vamos a ver, por poner en primer término, se ha estado hablando aquí, por recordarlo, de lo que pasó en 2009, de que se adelantó un dinero a las comunidades autónomas que luego no se recaudó, y tenemos ahí un origen de un problema bastante grave. Hombre, la primera cosa que creo que yo lo he dicho aquí en alguna otra ocasión, que deberíamos hacer, es sencillamente, en la medida en que tenemos una información al cabo de un mes del mes siguiente, es no liquidar la recaudación de tributos traídos cada 2 años, sino al mes siguiente. O sea, esto es... bueno, sí, por... Eso es, no, vamos a ver, esto es una cuestión de sentido común por 2 temas. Uno, porque luego no tienes 10 años para devolver porque te has gastado un dinero que no tienes. Y 2, porque la comunidad, vamos a ver, lo que se ha producido en el ámbito tributario es que las comunidades autónomas lo que han hecho es sistemáticamente bajar impuestos. ¿Por qué? Porque, hombre, a mí me siguen llegando la misma liquidación y puedo competir porque atraigo determinadas bases. Entonces, lo que es también muy importante para que haya corresponsabilidad fiscal, haya autonomía financiera, era que si tú subes los impuestos obtengas inmediatamente el dinero y no dentro de 2 años cuando te llega la liquidación del sistema. Bueno, o sea, esto por poner un tema en el que creo que estaremos todos más o menos de acuerdo, que aunque ahora mismo se puede liquidar más rápido. El tema del sistema de financiación, evidentemente las comunidades autónomas, en nuestra opinión, hablo desde Ciudadanos, deberían poder volver al mercado y por tanto tener la disciplina de mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, evidentemente el FLA habría que desmontarlo, pero vamos a ver si nos ponemos también un poquito en el mundo real. El FLA es tan importante que que la semana pasada pasamos en el Congreso una reforma de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria para incrementar el objetivo de las comunidades autónomas, sencillamente porque si no el FLA no lo podía financiar, porque era el déficit del año en curso. Es decir, que así de lejos estamos, es decir, de que las comunidades autónomas puedan financiarse en los mercados. Entonces, en esta cuestión del cierre del FLA, que efectivamente habría que hacerlo, hay también, en nuestra opinión, una cuestión de incentivos. Es decir, yo hace unos meses tuve una experiencia bastante curiosa de cara a lo que es la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, cuando una representante de Coalición Canaria, cuando comparecía Montoro en la Comisión de Hacienda, le echaba en cara que los canarios habían cumplido y que Canarias era una de las 3 comunidades autónomas que había cumplido y que no iban a cumplir nunca más porque lo único que sacaban eran perjuicios para cumplir de cumplir el déficit de las comunidades autónomas. Claro, si después de eso lo que hacemos es condonar la deuda asumiéndola directamente el Estado, yo creo que este no es el camino. Es decir, que vamos a ver, si hay que condonar, que a lo mejor hay que hacerlo porque el sistema es, como muy bien dice Elena, hay que hacerlo al final y condicionado no solamente al origen, sino sobre todo a cumplir la estabilidad financiera, los objetivos de déficit y demás. Porque vamos, si estamos condicionando eliminamos deuda por incumplir, pues realmente creo que es el camino hacia el incumplimiento absoluto de todas las cuestiones de estabilidad presupuestaria. Entonces, bueno. Yo voy a ser más breve. No voy a repetir. Voy a intentar no repetirme. Yo creo que
hay un montón de conceptos teóricos por lo que la condonación de la deuda no es conveniente en términos de riesgo moral. Yo me pregunto qué va a pensar estos señores de Galicia o de Castilla León, que aunque están un poquito por encima del índice en el sistema de financiación, pero tienen una deuda más pequeñita. Imagino que no les va a gustar mucho que digan, pues ahora se condonan. Pero después hay que ser prácticos. Entonces, yo simplemente traslado que si se pretende que las comunidades autónomas vuelvan al mercado, la situación actual es insostenible para varias de ellas. No solo por la relación que tienen deuda-PIB, sino porque ahora no están pagando intereses. Pero es que si se mira los intereses que pagaban algunas comunidades autónomas, que son Cataluña, Castilla-La Mancha y Valencia, es 1 punto de su PIB. Es decir, que ahora mismo el déficit, que este año ya es superior al 0,7 en el caso de los 3, sería 1 punto superior. Es decir, que todavía estarían más desalineadas respecto a los objetivos de déficit. O sea, no me estoy posicionando ni a favor ni en contra. Lo que estoy diciendo es que teóricamente está muy bien, pero que en la práctica es como cobrar los 25.000 millones de la liquidación de 2008 y 2009. O sea, habría que cobrarlos, pero yo soy bastante escéptico de que se cobre alguna vez. Porque con lo que significa que es mejor no incurrir en ese tipo de errores para ponerlo en la... Bueno, yo soy José Muñoz del Partido Socialista y bueno, lo primero que quería decir es que también tengo una doble condición, que tal vez esto afecte a mi opinión respecto a esto, que soy valenciano. Entonces, bueno, yo creo que no tiene por qué ser divisible necesariamente, ¿no? Pero en cualquier caso sí que evidentemente este tema afecta especialmente. Yo os estaba escuchando con mucha atención, de verdad es un placer poder compartir una mesa con vosotros. Y realmente estaba viendo que todo lo que se ha tratado fundamentalmente, y evidentemente todo tiene un carácter político, un cariz político, pero lo que hemos ido tratando, lo que habéis ido tratando tenía también, yo creo que fundamentalmente una base técnica, ¿no? Desde lo que se ha ido comentando con anterioridad, los impactos de las variables, las necesidades de gasto, cómo medirlo, y estaba escuchando atentamente. Pero creo que aquí debemos plantearnos que esto sí que creo que tiene un componente muy político respecto a la situación de la deuda. Y lo digo fundamentalmente por 2 cuestiones. La primera es que el modelo, que es cierto que ha sido ineficaz y que ha generado una serie de desigualdades que están sobre la mesa, y yo creo que todos somos conscientes, es un modelo que se prevé en un contexto también económico determinado, que luego la situación económica pues cambia y por tanto pues también esas mayores desigualdades entre comunidades autónomas. Y la segunda parte creo que la ha comentado alguien, no estoy seguro, pero creo que también debemos ser conscientes que el Estado y las comunidades autónomas no están en un pie de igualdad a la hora de negociar este sistema de financiación y por tanto es una cuestión que se debe también tener en cuenta. Además, podríamos también plantearnos que es un modelo de 2009 en el que se han producido este cambio de contexto económico y que por tanto se podría haber modificado y no se ha hecho, con lo cual se ha ido generando una serie de déficits que deberían también ser tenidos en cuenta. En mi opinión, sí que deberíamos hacer un planteamiento, si no de condonación, que creo que debería estar sobre la mesa, por lo menos de reestructuración de la deuda, y lo habéis comentado todos vosotros, tanto por la posibilidad de acceder a los mercados como incluso, y pienso en este caso en la Comunidad Valenciana, de tener una corresponsabilidad fiscal con objetivos que realmente sean plausibles. Es decir, y esto lo estamos viendo también con los objetivos de déficit. Si tú eres una comunidad que está tan infrafinanciada que te quedas a mucho porcentaje de poder cumplir, llega un momento en que no tienes ningún incentivo porque es incumplible. Y esto no solo pasa entre comunidades autónomas, pasa entre estados. Cuando a Grecia se le pedía que cumpliera, con la deuda que tenía, directamente decían no se puede. Es decir, y además no se puede y no voy a llegar. Entonces, de alguna manera sí que tenemos que intentar, o yo pienso que se debería intentar limar estas grandes diferencias que se han producido por el sistema de financiación, que han producido una deuda, en algunos casos exorbitante, que lo que hace es que no haya ningún incentivo para poder intentar devolverla en algún caso, porque es que no se va a poder, y porque en el caso de que se aplicaran otra vez intereses, pues lo estáis comentando, supondrían un incremento en el objetivo de déficit o en los déficits que lo haría insostenible. En cualquier caso, yo creo que sí que se debería plantear una condonación, no sé si a lo mejor de una parte de la deuda, pero en cualquier caso una reestructuración para que hubiera unos objetivos que se pudieran cumplir. Sobre todo y fundamentalmente porque yo creo que en eso sí que estamos de acuerdo. Hay dos principios que debe regir el sistema de financiación, que es garantizar la igualdad entre los ciudadanos
y luego permitir una suficiencia financiera a las comunidades autónomas, que muchas comunidades autónomas no la han tenido y que, por cierto, sale el FLA, y creo que es un problema político que hay que decirlo, sale el FLA no únicamente, o a lo mejor en un primer estadio, como una manera de poder llegar a fin de mes y poder pagar los sueldos a los funcionarios, a los proveedores y demás, pero que el FLA se ha acabado convirtiendo de alguna manera en un mecanismo que le roba, y lo diría así, le roba capacidad de autogobierno a las comunidades autónomas. Y eso en el caso de la Comunidad Valenciana, y lo digo porque hemos sido afectados de esto, nos hemos encontrado cómo el FLA ha sido utilizado de manera instrumental en momentos electorales, en momentos en los que desde el Gobierno central se presionaba para poder conseguir una serie de cuestiones, una serie de medidas que la propia capacidad de autogobierno no se hubieran realizado. Y por tanto, creo que este problema no es eminentemente técnico, sino que creo que es un problema político, y ante problemas políticos se debe llegar a una solución política, incluso, no sé si cayendo en riesgos morales o riesgos de corresponsabilidad, pero creo que al final planteando que hay dos escenarios o dos garantías que deben tener o deben presidir cualquier sistema de financiación, que es la igualdad y la suficiencia financiera, que den a su vez una capacidad de autogobierno si nos creemos que esto es un país de comunidades autónomas que tienen capacidad de gobernarse por sí mismas, evidentemente con una relación con el Estado de lealtad institucional y de colaboración. Aparte del problema del riesgo moral, yo escuchando la discusión esta he hecho de menos una cosa. ¿Y el Estado qué? O sea, la idea esta de, bueno, entonces perdonamos, tal, no sé qué, y como si fuera gratis, ¿no? Perdón, pero ese dinero, si no lo devuelven las comunidades autónomas, lo tendrá que devolver el Estado, que somos todos, y tampoco le sobra dinero, y también tiene unos niveles de deuda muy preocupantes. O sea que, si la propuesta se reformula en términos de que las comunidades sobrefinanciadas en los últimos 5 años asuman parte de la deuda de las comunidades infrafinanciadas en los últimos 5 años, a lo mejor se puede discutir, pero la idea de que sea el Estado el que... Sí. No, a ver... No, a ver, entiéndeme, entiéndeme, soy consciente de que esto no lo aceptarían las otras, pero quiero decir que esa discusión tendría más sentido que esta. O sea, esto de, bueno, nosotros algunos hemos sido maltratados, otros no, entonces este tercero, que es como si no tuviera una restricción presupuestaria, que pague lo de todos, ¿no? Y esto, yo insisto, vuelve a plantear problemas de riesgo moral, no tanto problemas técnicos de medición de infrafinanciación, que se puede hacer de una forma razonable, por lo menos desde el último acuerdo, coges la fórmula de población ajustada y miras quién está por encima y por debajo. Es verdad que en su día se firmó, pero bueno, esto se podría medir de una forma más o menos sensata. Lo que no me parece sensato es que la factura la tenga que pagar el Estado, que también somos todos. Hablo. Bueno, como me faltaba a mí por dar un poco mi opinión también después de oíros a todos, a ver, yo creo que no se debería mezclar el sistema de financiación con la deuda. Quiero decir, es algo diferente. Es evidente que no se puede dejar a ninguna comunidad autónoma que tenga unos volúmenes de deuda tan asfixiantes que necesitarán un plan de viabilidad, pero yo creo que mezclarlo dentro del sistema de financiación no le veo encaje, porque el sistema debe mirar lo que tiene que financiar, no el encaje que derive de la gestión financiera y de otras muchas cosas de las comunidades autónomas y de una situación más o menos desafortunada, ¿no? Entonces, debería ir cada uno por su lado. Evidentemente se necesita un plan de viabilidad para algunas comunidades autónomas y el plan no lo debería tener en cuenta, independientemente de que la génesis de esa deuda tiene múltiples componentes, no solo una financiación per cápita inferior a la media, ¿no? Entonces también en algún momento pues habrá que tratar de ver de dónde viene, porque por ejemplo aquí enfrente tengo varias comunidades autónomas muy endeudadas y si tú miras la montaña de deuda desde cuando se ha generado, el incremento grande ha sido a partir del año 2008 y desde 2008 hasta 2015, último año liquidado, la evolución del gasto de esas comunidades ha sido muy dispar, desde un esfuerzo
bestial de Andalucía en el ajuste de gasto, a otras que no han hecho nada de ajuste. Entonces, eso también tiene no todo es la financiación, que es lo que explica la deuda, ¿no? Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que la forma más sensata de discutir este problema es contemplar la globalidad del asunto, ¿eh? Entonces, bueno, se podría entender que hay puntos de vista, no sé hasta qué punto compatibles, en el sentido de cuando se habla de si dentro o fuera del sistema y de esta perspectiva global, ¿no? Porque yo estaría de acuerdo en que el rediseño del modelo es una cuestión y esto es otra, pero seguramente no se puede valorar, ¿eh? Incluso siguiendo el orden que proponía Alain, no se puede valorar la solución que se le da al problema de la deuda sin saber qué modelo se va a tener. Por tanto, me parece que conceptualmente las dos cosas son separables, pero aunque después las vayamos a titular de forma distinta, seguramente hay que ponerlas encima de la misma mesa, ¿no? En algún momento, por lo menos. Entonces, yo creo que eso, me alegro de que vuelva Iñaki, porque justo llegaba al punto en el que quería hacer referencia a... En dos... Perdón, Ignacio, no sé por qué lo habré dicho. Ignacio. No creas, no, ha sido despiste. Vamos a ver. La cuestión está en si la aceptación del modelo implica la legitimación del modelo. Alguien ha dicho, bueno, es que al final las comunidades y seguramente también el Estado, al final pactan una cosa que consideran viable y las comunidades lo aceptan o se abstienen, que es el caso de la Comunidad Valenciana. Sí, después la comisión mixta lo ratifica, claro, porque a partir de ese momento es cuando empiezan a llegar nuevos ingresos, ¿no? Claro, ¿no? Dicho de otra manera, yo podría extender el argumento de que se aceptó un modelo y, por tanto, esto es una forma de decir que no estoy infrafinanciado de acuerdo con la regla del modelo, incluidos todos sus fondos, no solamente la parte que pinta necesidades, sino a continuación todo lo demás, que insisto siempre en esta cuestión, ¿no? Y por tanto, pues estoy razonablemente financiado, bien financiado. De acuerdo con esta regla, no lo cambiemos, ¿no? Y sigamos en adelante con este modelo que tiene esta propiedad. Porque si ahora, en cambio, estamos todos de acuerdo en que eso debe cambiarse porque hay razones de fondo, entonces podemos hacer inducción hacia atrás y preguntarnos qué pasaba en el momento de partida. Sí. Y, ¿cómo? No, hacer trampa no. ¿No? La última cuestión. Respecto de la referencia a que hay que ver en qué se lo han gastado, ¿no? Vamos a ver. Dos cosas. Uno, haciendo estimaciones razonables al alza de la parte del gasto que pueda ser considerado improductivo, injustificado, despilfarro, etcétera, esto representa un porcentaje del endeudamiento máximo 15%. Punto uno. Punto dos. Por supuesto que no estamos hablando de la condonación de esas cosas. Estamos hablando de la deuda que pudiera explicarse por una infrafinanciación con criterios que se pueden discutir y que yo creo que son razonables. Insisto, y acabo aquí. La cuestión está en que no se puede valorar, salvo que uno parta del axioma de que, definido el modelo, ¿no?, nadie está infrafinanciado ni sobrefinanciado, aunque las diferencias sean las que son, salvo que se parta de eso como un axioma, las razones del endeudamiento se pueden asociar a niveles de gasto muy diferentes entre comunidades y niveles de ingresos muy diferentes. Y esto sería muy importante a la hora de hacer un diagnóstico de las causas del endeudamiento. En unos casos podría ser
por haber gastado mucho y en otros a pesar de haber gastado poco. Que es como decir por haber ingresado muy poco. Sí, bueno, pero vamos a hacer una pequeña relación. No sé si me he perdido en algún momento, pero yo creo que es indisociable la reforma de la financiación del problema de la deuda. ¿Por qué? Porque si no, al final, las comunidades autónomas valorarán los resultados en función de cómo se hayan resuelto los dos problemas. Y hemos podido resolver el problema de financiación y nivelar como queramos perfectamente, y al final el desequilibrio que se produzca en esa supuesta condonación de la deuda generará problemas desde el primer momento. Por eso yo creo, aunque lo he explicado muy mal, comparto lo que ha dicho Diego. Para mí, si hay condonación de la deuda, tiene que formar parte de la solución que demos a la reforma del sistema de financiación. Un minutito. Yo creo que si nosotros no concretamos realmente que ha habido una infrafinanciación, las modificaciones que vamos a hacer del modelo de financiación ya puede ser incorrecta. Es decir, si nosotros no sabemos el anterior modelo donde ha determinados problemas serios de déficit que dependen no del nivel de gasto por tontería, pero sí efectivamente porque está mal diseñado, no lo podemos corregir. Eso tiene parte que ver también del hecho que asumimos que el utilizo del FLA en muchos casos ha sido la única herramienta posible por parte de determinada comunidad autonómica, porque no había otra manera para poder llegar a mantener un nivel adecuado, mínimamente adecuado, de los servicios públicos fundamentales, ¿no? Pero eso no doy el hecho que el único problema que veo aquí, que no es poco, es cómo lo hacemos. Es decir, podemos imaginar tres soluciones, ¿no? Lo que vamos a hacer en el nuevo modelo de financiación, un fondo paralelo que compensa en un total de años la infrafinanciación de la deuda histórica que hemos determinado. Hacemos un fondo de inversión como tal para compensar, o compensamos, por ejemplo, sobre el FLA, o simplemente hacemos otro diseño del FLA, ¿no? Yo creo, no creo que es tan necesario en esta fase, en esta parte estoy de acuerdo, yo creo con el compañero de Valencia en ese sentido, que el problema no es solucionarlo en 2 años o en 3 años, ¿no? El problema es identificar. O sea, el problema es que eso que es un argumento que se está utilizando mucho también políticamente, por mi parte entre el PSOE y el PP, se solucione de una vez. O sea, que es cierto, todo de la deuda depende de... Y después la solución que nosotros queremos marcar, creo que básicamente se tiene que centrar en un mejor diseño del sistema de financiación. Es que esto prevé, por otra parte, una intervención extraordinaria sobre el FLA, se puede plantear, pero no necesariamente creo que automáticamente eso tiene que ser incluido, ¿no?, en el nuevo modelo de financiación. O sea, entonces yo mantendría más la posición que se decía antes, que es decir que las dos cuestiones están eminentemente ligadas en el momento que vamos a diseñar otro modelo de financiación. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que la forma más sensata de discutir este problema es contemplar la globalidad del asunto, ¿eh? Entonces, bueno, se podría entender que hay puntos de vista, no sé hasta qué punto compatibles, en el sentido de cuando se habla de si dentro o fuera del sistema y de esta perspectiva global, ¿no? Porque yo estaría de acuerdo en que el rediseño del modelo es una cuestión y esto es otra, pero seguramente no se puede valorar, ¿eh?, incluso siguiendo el orden que proponía Alain, no se puede valorar la solución que se le da al problema de la deuda sin saber qué modelo se va a tener. Por tanto, me parece que conceptualmente las dos cosas son separables, pero aunque después las vayamos a titular de forma distinta, seguramente hay que ponerlas encima de la misma mesa, ¿no?, en algún momento, por lo menos. Entonces, yo creo que eso, me alegro de que vuelva Iñaki, porque justo llegaba al punto en el que quería hacer referencia a... En dos... Perdón, Ignacio, no sé por qué lo habré dicho. Ignacio. No creas, no, ha sido despiste. Vamos a ver. La cuestión está en si la aceptación del modelo implica la legitimación del modelo, ¿eh? Alguien ha dicho, bueno, es que al final las comunidades
y seguramente también el Estado. Al final pactan una cosa que consideran viable y las comunidades lo aceptan o se abstienen, que es el caso de la Comunidad Valenciana. Sí, después la comisión mixta, lo ratifica, claro, porque a partir de ese momento es cuando empiezan a llegar nuevos ingresos, ¿no? Claro, ¿no? Dicho de otra manera, yo podría extender el argumento de que se aceptó un modelo y, por tanto, esto es una forma de decir que no estoy infrafinanciado de acuerdo con la regla del modelo, incluidos todos sus fondos, no solamente la parte que pinta necesidades, sino a continuación todo lo demás, que insisto siempre en esta cuestión, ¿no? Y, por tanto, pues estoy razonablemente financiado, bien financiado. De acuerdo con esta regla, no lo cambiemos, ¿no? Y sigamos en adelante con este modelo que tiene esta propiedad. Porque si ahora, en cambio, estamos todos de acuerdo en que eso debe cambiarse porque hay razones de fondo, entonces podemos hacer inducción hacia atrás y preguntarnos qué pasaba en el momento de partida. Sí. Y... ¿Cómo? No, hacer trampa no. ¿No? La última cuestión. Respecto de la referencia a que hay que ver en qué se lo han gastado, ¿no? Vamos a ver. Dos cosas. Uno, haciendo estimaciones razonables al alza de la parte del gasto que pueda ser considerado improductivo, injustificado, despilfarro, etcétera, esto representa un porcentaje del endeudamiento máximo 15%. Punto uno. Punto dos. Por supuesto que no estamos hablando de la condonación de esas cosas. Estamos hablando de la deuda que pudiera explicarse por una infrafinanciación con criterios que se pueden discutir y que yo creo que son razonables. Insisto, y acabo aquí. La cuestión está en que no se puede valorar, salvo que uno parta del axioma de que, definido el modelo, ¿no?, nadie está infrafinanciado ni sobrefinanciado, aunque las diferencias sean las que son, salvo que se parta de eso como un axioma, las razones del endeudamiento se pueden asociar a niveles de gasto muy diferentes entre comunidades y niveles de ingresos muy diferentes. Y esto sería muy importante a la hora de hacer un diagnóstico de las causas del endeudamiento. En unos casos podría ser por haber gastado mucho y en otros a pesar de haber gastado poco, que es como decir por haber ingresado muy poco. Financiación, las modificaciones que vamos a hacer del modelo de financiación ya puede ser incorrecta. Es decir, si nosotros no sabemos el anterior modelo donde hay determinados problemas serios de déficit que dependen no del nivel de gasto por tontería, pero sí efectivamente porque está mal diseñado, no lo podemos corregir. Eso tiene parte que ver también del hecho que asumimos que el utilizo del FLA en muchos casos ha sido la única herramienta posible por parte de determinada comunidad autonómica porque no había otra manera para poder llegar a mantener un nivel adecuado, mínimamente adecuado, de los servicios públicos fundamentales, ¿no? Pero eso no doy el hecho que el único problema que veo aquí, que no es poco, es cómo lo hacemos. Es decir, podemos imaginar tres soluciones, ¿no? Lo que vamos a hacer en el nuevo modelo de financiación, un fondo paralelo que compensa en un total de años
infrafinanciación de la deuda histórica que hemos determinado. Hacemos un fondo de inversión como tal para compensar, o compensamos, por ejemplo, sobre el FLA, o simplemente hacemos otro diseño del FLA, ¿no? Yo creo, no creo que tan necesario en esta fase, en esta parte estoy de acuerdo, yo creo con el compañero de Valencia en ese sentido, que el problema no es solucionarlo en 2 años o en 3 años, ¿no? El problema es identificar. O sea, el problema es que eso es que es un argumento que se está utilizando mucho también políticamente, por mi parte entre el PSOE y el PP, se solucione de una vez. O sea, que es cierto, todo de la deuda depende de... Y después la solución que nosotros queremos marcar, creo que básicamente se tiene que centrar en un mejor diseño del sistema de financiación. Es que esto prevé, por otra parte, una intervención extraordinaria sobre el FLA, se puede plantear, pero no necesariamente creo que automáticamente esto tiene que ser incluido, ¿no?, en el nuevo modelo de financiación. O sea, entonces yo mantendría más la posición que se decía antes, que es decir que las 2 cuestiones están eminentemente ligadas en el momento que vamos a diseñar otro modelo de financiación. ¿Quién había pedido espacio? Ya que salimos. A ver. No, a ver. Yo creo que en un momento había un sistema de financiación y había unas reglas y una medición de la necesidad. Valencia, igual que el resto, recibió el dinero según esa necesidad. Unas comunidades se endeudaron y otras no. Valencia se endeudó. 10 años más tarde, decir, no, es que yo me endeudé porque me daban poco, pues no es legítimo. Y decirme, no, es que si aquello era bueno lo mantenemos. Ah, muy bien, pues excelente. Mira, como ahora han subido a 130 el límite de velocidad en una carretera en la que ya hace unos añitos me pillaron a 125, voy a ir a tráfico y voy a decir, oye, si es 130, devuélveme el dinero, y si no, no haberlo cambiado, porque claro, el hecho de que no me devuelvas, hombre, por favor, el mayorcito somos para que me hagas trampas, ¿vale? Entonces, hombre, a ver, se aceptó una regla, se puso, y además, el criterio que tú has utilizado encima no tiene nada que ver, porque a lo mejor he entendido mal, era que si el gasto per cápita de Valencia era menor que los demás, pero su endeudamiento era mayor. O sea, tú, encima, el criterio que quieres utilizar para la infrafinanciación es el per cápita, hagamos el modelo per cápita. Mira, hay una historia. Estoy seguro que muchos otros te van a poder decir muchos agravios, ¿vale? Y va a haber gente que diga, joder, yo no me endeudé, ¿por qué no? Porque quisiste tener una política financiera saneada. Entonces me decís, no, pues mira, mala suerte, ¿no? A ver, hagamos un nuevo sistema, dejémonos de agravios pasados, que no sé si Andalucía cobró la deuda histórica aquella, porque no sé, han dado todo el día. ¿No? Pues sí cobró, pues mira qué bien fue. El País Vasco, si tú lees los textos forales, hay todavía algunos que hablan que durante las guerras carlistas se dejaron de pagar cosas. Pero como empecemos todos a hablar de cosas... ¿El fuero cuánto arranca? Pues depende de cómo lo mides. Porque aproximadamente... Pues nada más unirse a la corona de... Bueno, antes, porque el fuero era que siglo XVI, por favor. No. Los fueros están desde 1100 o antes. Por favor. Pero igual que los que tenía Aragón. Que, por cierto, una pregunta a los catalanes. ¿Alguna vez ha tenido Cataluña, ha formado un reino independiente de Aragón? Porque claro, los fueros los perdieron juntos, ¿no? Aragón y Cataluña. Y estamos a tiempo de decir algo en serio, quizá, no sé. Yo ya he dicho cuál era mi punto de vista. Me gustaría aportar aquí, no sé, lo habréis leído seguramente, ¿no? Hay varias propuestas técnicas o más o menos técnicas sobre reestructuración de la deuda dentro de la zona euro. Hay una que me parece bastante interesante de un señor que aunque es francés, no sé pronunciar su apellido, que es Wislop, o Wislops, o que se escribe con... no sé cómo se pronuncia, que está en Ginebra. Es polaco de origen, sí, pero es francés. Pero bueno, este señor pues hace una propuesta bastante sensata de situar a todos los países en el 60% del PIB, y ese exceso de esa deuda que asumiría en una cuenta en el Banco Central Europeo estaría ahí pendiente de resucitarse en cuanto se incumplieran reglas fiscales, ¿no? Esto es una opción que quizá
Si pensamos en reestructurar, habría que ir mirando ese tipo de propuestas y no... Porque lo digo porque si pensamos en perdonar en perdonar la deuda de las comunidades autónomas, no sé cómo lo verá Bruselas, el Banco Central Europeo y los mercados internacionales en cuanto a la solvencia del Reino de España. O sea que una segunda cosa que me gustaría poner sobre la mesa como posible mecanismo, que lo hemos hablado alguna vez, y que antes de la creación del FLA se puso sobre la mesa de los que teníamos algo que decir sobre esto, era la posibilidad de algún mecanismo de endeudamiento a las comunidades autónomas por sí mismas, o sea, un instrumento que se endeudara por ellas conjuntamente para abaratar coste, para garantizar algún tipo de este mecanismo. Quizás sea la forma de salir del FLA. Porque el FLA tiene este problema de condicionalidad política, ¿no? Y dos cosas más muy breves sobre lo que se ha dicho. No hay que olvidar, y yo creo que independientemente de si la aceptación o no del sistema del 2009 fue voluntaria, más o menos voluntaria, es verdad que las comunidades autónomas del Partido Popular se abstuvieron en la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera expresamente por instrucciones políticas. El entonces consejero de Madrid lo dijo, está en el diario de sesiones, porque él hubiera votado en contra. Pero se abstuvieron, pero luego todas ellas lo aceptaron. Y hay que recordar, yo creo que no está de más recordar, que la segunda comunidad autónoma que más ganó en el cambio del modelo, en el momento de la introducción del nuevo modelo, la primera fue Baleares y la segunda fue la Comunidad Valenciana. Esto no debe olvidarse. Y, por último, si reestructuramos la deuda de las comunidades autónomas de régimen común, ¿qué vamos a hacer con la de vascos y navarros? ¿Qué vamos a hacer con la de vascos y navarros? O si a los vascos y navarros, como pretenden y me temo que acabarán consiguiendo, desde 2009 todavía entienden que se les debe la parte que el Estado aportó a las comunidades autónomas en 2009. O sea que cuidado con lo que se haga porque tiene consecuencias. ¿Seguro? No, pero... No, a ver, yo lo que creo, no voy a manifestar opinión, creo que es un tema muy difícil de resolver. Yo me decantaría un poco por la propuesta que ha hecho Alan antes, vamos a tratar de resolver que no se vaya incrementando el endeudamiento y más a través del FLA, que resulta que en vez de ser inversión estamos en gastos corrientes. O sea que todo es un disparate. Y creo además, yo soy contraria por naturaleza a condonar deudas. Es una cosa biológica. Y entiendo, porque me parece, a ver, y Cataluña tiene una deuda inmensa, somos los capitanes de la deuda, pero yo sí que también creo que eso del dinero tenemos, incluso en el servicio público, tenemos que empezar a hacer entender a la gente, sobre todo a los gestores y a los políticos, que el dinero hay que devolverlo. El dinero hay que devolverlo y, por tanto, en este sentido, yo estoy por la reestructuración, eso sí, porque son el único camino de soluciones, pero me parece bien lo que dice Alan. Congelemos este tema, vamos a solucionar a medio plazo el otro y no pasa nada si nuestras propuestas no lo solucionan todo. Si lo solucionan todo, nos van a pasar todos los líos de España. Más vale que no nos encarguemos de eso. Muy brevemente, sobre dos cuestiones, ¿no? El último comentario de Alain sobre una comunidad gana mucho y después de ganar mucho, ¿dónde está? Sigue estando por debajo. Y un comentario de Miguel sobre la intensidad de los ajustes. Una comunidad que a lo mejor se ajusta menos que otra, después de los ajustes, de esos menores ajustes, ¿dónde está? Y sigue estando por debajo. Es decir, estamos hablando de comunidades que hay comunidades que antes de los ajustes no disponían de los ingresos que ahora tienen algunas después de los ajustes. Las deudas son para pagarlas. Bueno, las deudas son para pagarlas, pero todo el sistema mercantil occidental y anglosajón tiene quitas, deudas, concurso de acreedores. Es más, en Estados Unidos hay entidades públicas que tienen procesos de concursos de acreedores. Es decir, que tampoco
Claro, es decir, que si Chicago puede entrar en concurso de acreedores, no sé, Detroit y California, es decir que yo lo digo. Una cosa que me tiene indignada, que las empresas puedan devolver los pisos y cerrar la deuda y que los privados lo arrastren el resto de su vida. Es una de las cosas que no me deja dormir. Que todo el mundo sabe, que se llama deuda perpetua. La deuda perpetua que está acumulando el Banco Central Europeo, que es deuda corporativa. Esa deuda corporativa por billones que está comprando el Banco Central Europeo jamás saldrá del balance del Banco Central Europeo. ¿Por qué solamente deuda corporativa privada?